Estamos de regreso, Radio Conquistador de los Lagos en 3 frecuencias y la Cámara Chilena de la Construcción, Delegaciones Regionales de Osorno y Puerto Montt. Queremos saludar a nuestro partner, ya cuántas veces, llevamos 23 programas, Lorenzo Miranda. ¿Cómo está usted, estimado puertomontino, abogado? Bienvenido, Lorenzo. Muy bien, Hardy, muy buenas tardes, días, perdón, a usted y a todos los auditores del Conquistador. Oye, 20 y tantos programas, ¿ah? Sí, 23. Pasa rápido el tiempo. Son las 11:34 y lo que pasa muy rápido en la convención está muy, muy dinámica, porque recordemos los auditores que, bueno, ahora ya en abril debiera irse cerrando todo lo que son los debates al interior de las comisiones del Pleno para que posteriormente venga la comisión de armonización, como lo decía recién el abogado Alejandro Fernández, ¿cierto? Consolidado Neto. Porque está muy dinámica. Esta semana se va a estar discutiendo sobre el sistema político, pero mira, anoche martes a la 1:30 de la mañana se discutió sobre forma de Estado, uno de los puntos en los cuales no había consenso, que era la autonomía territorial indígenas, la cual yo particularmente manifestaba muchas aprehensiones. Fue devuelta a la comisión para que la mayoría de las normas sean revisadas, en fin, para nuevamente volver al Pleno. ¿Qué te interesa conversar de esta semana? Una semana muy dinámica, por ejemplo, está el famoso acuerdo transversal o no sobre el sistema político, en la cual se estaría eliminando el Senado, se crearía una Cámara Regional. ¿Cuál es tu mirada de lo que ocurrió en los últimos días, Lorenzo, por favor? A ver, Hardy, yo creo que hay muchos temas por conversar. Efectivamente, el tema del acuerdo sobre el sistema político es básico, creo yo. Hay bastantes críticas, no solo respecto de esta cuestión que es más de orden político contingente, si es tan transversal o no, sino que el rigor técnico y la conveniencia de caminar por la senda que marcó la comisión, ¿no es cierto?, en este acuerdo, y si efectivamente da seguridades al sistema político democrático hacia el futuro. Y también está este otro tema del rechazo, ¿no es cierto?, a la autonomías territoriales indígenas, que me parece que es un tema súper relevante porque aquí empiezan a aparecer algunas cuestiones que yo creo que eventualmente pueden hacer difícil y complejo el trabajo de la Comisión de Armonización, porque hay que acordarse que la lógica de una autonomía territorial indígena ya está aprobada y forma parte del texto que se va a proponer como gran titular, ¿no es cierto? Entonces lo que se está haciendo ahora es tratar de darle una regulación a esta autonomía territorial indígena, y si no se logra un acuerdo, vamos a tener una norma que establece la autonomía territorial indígena, pero no va a tener regulación a nivel constitucional. Quedará entonces entregada a la ley y a una ley simple
la regulación de esa estructura jurídica de forma de Estado, ¿no es cierto? Me parece que eso es bastante importante. Y a propósito de ese mismo punto, destacar una entrevista que se le hizo al senador Francisco Buenchumilla el fin de semana, Ah, sí, sí. donde él hace varias observaciones críticas respecto del proceso y en particular se refiere precisamente a este tema. Y él dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Debiéramos caminar a un modelo como el que hay en Estados Unidos, en Dinamarca, en Canadá, en Nueva Zelanda, y no estas autonomías que francamente no están en nuestra cultura. Critica también la lógica de la propiedad colectiva mapuche, y él dice, la propiedad mapuche no es colectiva y nunca hemos tenido tribunales de justicia. Entonces, creo que esto que está pasando es sumamente importante para ver cómo se va a desarrollar, ¿no es cierto?, la integridad y la coherencia del texto que en definitiva va a resultar eventualmente propuesto a la ciudadanía. Sí, recordemos exactamente lo que dijo el senador Francisco Buenchumilla el domingo 27 de marzo en el diario El Mercurio a propósito de la plurinacionalidad. Dice, el pluralismo jurídico en materia indígena, por ejemplo, nunca han existido tribunales en la sociedad mapuche. Continúa el senador Buenchumilla, se habla de propiedad colectiva y no es colectiva la propiedad mapuche. Son errores que se toman de Bolivia y Ecuador, que son mayoritariamente indígenas. La plurinacionalidad no funciona en Ecuador. Que reitera el senador Buenchumilla, lo central para el mundo indígena es la autonomía bien entendida, como practican Estados Unidos, Canadá, Colombia, Panamá, Dinamarca, Noruega. Y continúa la entrevista, ¿podría ser esa autonomía un germen de independentismo, de desacato a la ley chilena? Dice, la autonomía está en el derecho internacional público y no es escisión, independencia o falta de imperio del Estado. Da valor a que el mundo mapuche pueda organizar libremente su vida personal y colectiva de acuerdo a su cultura, no significa transgredir la ley. Claro, y ahí plantea un tema que bien, bien como drástico, diciendo que nunca hubo sistema de justicia, nunca hubo tribunales en la sociedad mapuche, Lorenzo. Efectivamente, fíjate, yo he revisado, no voy a decir que he estudiado el tema, pero he tratado de revisar e investigar en Internet, ¿no es cierto?, las fuentes públicas disponibles. Y si bien es cierto, hay estudios sobre ciertos sistemas jurídicos que existirían en la sociedad mapuche, son muy básicos y efectivamente nunca existió un sistema de justicia y tribunales de justicia. Entonces, es como que se fuerza un poquito, ¿no es cierto? Se crea más bien una institucionalidad que no es tal. Esto va a estar dentro de las cuestiones que deberá resolver la ciudadanía en el minuto de decir, ¿sabe qué? Yo apruebo este texto que nos está proponiendo la Convención Constitucional o yo rechazo este texto, desde la perspectiva de si queremos o no tener estos sistemas de justicia paralelos, ¿no es Pero cierto? Lorenzo, pero también no podríamos decirme, hoy día es miércoles 29. En su minuto hubo, pucha, la gente reclamaba que mira, las comisiones están aprobando determinadas cosas que algunas sean medias delirantes, pero estos últimos días como que, comillas, se ha ido atenuando, el sistema político se está llegando a un acuerdo grueso y transversal, ¿cierto? Que consolida un presidencialismo atenuado, en que no estaría la figura de un vicepresidente, no estaría la figura de un ministro de gobierno. En el tema se está rechazando crear lo que son las autonomías territoriales indígenas. También se rechazó que las comunas, porque se habla también de autonomías comunales, se rechazó la idea de que las comunas creen empresas públicas. La pregunta es, para que nuestros auditores entiendan, ¿tú no crees que se ha ido, comillas, morigerando en estos días que son decisivos en el debate constitucional al interior de la convención, Lorenzo Miranda? Sí, a ver, yo primero creo que esta idea de moderación puede tener varias miradas, ¿no es cierto? Pareciera ser que moderación es acercarse a lo que un determinado sector quiere, y eso sería moderar. Yo creo que efectivamente las propuestas van, por así decirlo, encontrando cierto centro. Ahora, pronunciémonos respecto del acuerdo de sistema político que se Ok, alcanzó. ya. Eh, las opiniones, la verdad, están, yo diría, divididas, pero hay muchos actores políticos, Pero disculpa, Lorenzo, cientistas políticos, ¿sí? Lorenzo, disculpa, pero convengamos para que los auditores entiendan. El acuerdo sobre el sistema político se está debatiendo. Hubo un acuerdo en la comisión, pero todavía no se está debatiendo en el pleno, para que, ¿cierto? Para que Correcto, quede claro. Ok, ya. correcto. De hecho, lo tiene, este acuerdo se está votando hoy, ahora, no sé si en este minuto exacto, pero se vota hoy en la comisión, ¿ya? Es decir, la comisión alcanzó un acuerdo que va a ser mayoritario, por lo tanto, lo más probable es que sea aprobado en los términos en que se alcanzó ese acuerdo. Pero tú decías recién, bueno, la idea es que tengamos un presidencialismo atenuado
y pareciera ser que el acuerdo, tal cual como se alcanzó, no permite eso, sino que lo que permite precisamente es una mayor concentración de poder en la figura del presidente y no permite tampoco resolver esta idea, ¿no es cierto?, de tener un bicameralismo en la lógica de ciertos contrapesos de poder. De hecho, el cientista político Alfredo Yoñant ha sido Mm. bastante duro y crítico a este respecto, y él dice, mire, esto no es un bicameralismo asimétrico. Lo que se acaba de alcanzar como acuerdo es un monocameralismo de facto, con poca conciencia, dice él, sobre los riesgos respecto de no tener contrapesos fuertes. Entonces, yo creo, estimado Hardy, que pronunciarse respecto de esta idea, ¿no es cierto?, de si se han moderado o no las posiciones, em, necesariamente nos va a tomar un poquitito de tiempo para Sí, ver cuál es verdaderamente el resultado de lo que finalmente termina incorporándose en la propuesta de texto constitucional. A mí lo que me preocupa, y vuelvo al ejemplo de las autonomías territoriales indígenas, es que ya hay ciertas cuestiones a nivel, por así decirlo, de título, ¿no es cierto?, de capítulos constitucionales que están aprobadas, y luego estamos viendo cambios en la regulación de esas materias. Entonces, el proceso de coordinación de texto me parece que va a ser sumamente relevante para entender si esto es verdaderamente coherente o no. hoy Me- día es miércoles 30 de marzo. Hace poco, una hora atrás, el senador José Miguel Insulza dijo lo siguiente, a propósito del acuerdo de sistema político que se debe debatir en la comisión y posteriormente en el pleno. Dice, este Senado que están inventando no sirve para nada. Una dura crítica a la propuesta de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional respecto a la composición del Congreso hizo el senador José Miguel Insulza, dijo que, aludiendo que es ridícula, que se gastarán recursos para algo cuyas decisiones serán inútiles. Como dice hoy día también un analista, dice, si quieres ser humillado como político, preséntate como candidato a la Cámara de las Regiones, porque el Senado se estaría cambiando lo que se llamaría la Cámara de las Regiones, Lorenzo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cuál es la crítica que finalmente están haciendo los distintos actores políticos y comentaristas? La crítica es que se crea esta segunda cámara, que sería la Cámara de los Representantes regionales, eh, pero sin facultades, sin posibilidades, ¿no es cierto?, de contrapesar lo que se decida en la Cámara de los Diputados y Diputadas, como se va a llamar ahora a la Cámara Baja, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de allí surgen estas críticas, es decir, es una Cámara cuyo rango de acción va a ser tan limitado que en realidad no tiene ninguna trascendencia. O sea, se creó, esto es lo que se dice, exclusivamente para darle el gusto y para acallar las voces que sostenían que un modelo político como el nuestro, sin una segunda Cámara, era un modelo que concentraba poder y que era precisamente uno de las demandas, ¿no es cierto?, ciudadanas a propósito de, el estallido social. Es decir, desconcentrar, distribuir el poder. Y pareciera ser que este acuerdo finalmente no está resolviendo esta cuestión. Ahora, como se dice muchas veces, y la gente, hay personas también, ¿no es cierto?, que se molestan por esto es una noticia en desarrollo. Como muy bien Sí, dijiste tú, esto no está aprobado en el Pleno, pero ojo, que no le quedan tampoco muchas opciones de ir y volver y subir y sí, así es, bajar así a es. esta propuesta. ¿Ya? O sea, esta propuesta sube y si tiene un fracaso tan rotundo como el que tuvo en la pasada anterior, no tenemos sistema político y por lo tanto nos quedamos con una constitución que en la práctica no tiene su sala de máquinas, como la han llamado los propios convencionales. Claro, porque para que los auditores entiendan, se quiere eliminar el Senado, se crearía lo que se llama la Cámara de las Regiones. Me pregunto yo, humildemente, ¿qué diferencia habría entre la Cámara de las Regiones o con lo que serían las asambleas regionales o los actuales CORE? Los actuales CORE tendrían más facultades y como dice, yo creo que bien el senador Insulza, sería un gastadero de plata. Pero bueno, eso es lo que estos días yo creo que está generando mucha tensión, porque esta semana es decisiva. Mira, anoche estuve trabajando hasta la 1:30 de la mañana en lo que se llama forma de Estado, donde me eliminaron algunas, o sea, más bien devolvieron a comisión temas como los territorios especiales, como la autonomía territorial indígena, pero lo que el sistema político es el elemento fundamental, o sea, en el fondo es cómo va a ser Chile, si va a tener un régimen, o sea, ¿cómo va a ser Chile políticamente, no, Lorenzo?
Efectivamente, es el corazón, en definitiva, del sistema político democrático que vamos a implementar. Ahora, se han resuelto otras materias también, en particular en este mismo ámbito, ¿no es cierto? Y una de ellas, que me parece que es sumamente trascendente, tiene que ver con la lógica de escaños reservados en los futuros poderes políticos, ¿no es cierto? En la Cámara de Diputados, en esta Cámara de Representantes. Y por lo que conocemos hasta aquí, se ha establecido una lógica de escaños reservados por representación de pueblos originarios, incluyendo al pueblo afrodescendiente, em, y también a la minoría sexual trans y no binaria. Y esta idea de propuesta, la verdad es que uno tendría que decir que atenta contra la lógica más básica de de la democracia, La que es igualdad. la idea, ¿no es cierto?, de un hombre, un voto. ¿M? Mm. Em, ¿Qué es lo que uno puede recoger como experiencia de otros países? Básicamente voy a recurrir nuevamente a Nueva Zelanda, donde es un ejemplo, digamos, a nivel mundial de tratamiento de estas materias. La representación de pueblos originarios es proporcional a la población y no referida a cada una de los distintos pueblos o subpueblos que hay en una determinada etnia. Entonces, si hoy día en nuestro país, conforme al último censo, tenemos más o menos entre un 10 y un 12% que declaran su pertenencia a algún pueblo originario, nosotros debiéramos esperar que su representación en la Cámara de Diputados durante un tiempo, mientras se produce, ¿no es cierto?, un proceso de incorporación con mayor fuerza de estos pueblos a la participación política, corresponda a esa proporción. Lo que parece inadecuado es que yo elija un determinado pueblo afrodescendiente, que se dice que sería algo así como el 0,05% de la población en Chile, y le asigne un escaño que va a estar muy por sobre Mm. esa representación proporcional. Entonces, este me parece que es un tema delicado, porque apunta precisamente a decirle a los ciudadanos, mire, aquí vamos a tener ciertos grupos que han sido a lo mejor excluidos durante un tiempo, pero los vamos a privilegiar de una manera tal en que se rompe la igualdad del voto ante la ley. Creo que este es un tema relevante y que, ojo, creo que electoralmente, es decir, cuando haya campaña para aprobar o rechazar el texto propuesto, va a ser muy utilizado por ciertos grupos. Esta idea, ¿no es cierto?, de que estamos creando una especie de casta O sea, privilegiada versus los chilenos. Lorenzo, a mí lo que me hace mucho ruido, y yo entiendo que también dudan muchos convencionales, esto que también va a haber participación en función de de su condición de trans o su condición o no binaria, por favor, con todo el respeto y que son grupos o personas que han sido excluidos por la sociedad, pero finalmente somos ciudadanos todos, y no en tu condición de trans o no binario, digamos, va a tener, digamos, un cupo especial. Yo creo que es un tema también que se arruina, pero eso forma parte todavía del debate, ¿cierto? Eh, porque anoche se avanzó mucho en forma de Estado, esta semana se está avanzando en sistema político, en tema de sistema político, cuando tú te refieres en el tema de los pueblos originarios y el tema también, como yo digo, de que haya cupo también para las personas trans y no binarias, eso está en lo que sería la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas, que ese nombre tendría, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Ahora, ¿en qué otras materias, no sé si quiere, podemos saltar a lo mejor de tema, porque es Sí, sí, mucho lo que está nos pasando quedan pocos minutos, nos quedan exactamente tres en, minutos, Lorenzo, así que está con en la usted. Comisión de Justicia avanzó básicamente en cuestiones que son relevantes, digamos, la supresión de la figura del fiscal nacional, ¿ya? Aquí hay una tendencia y un ánimo y un espíritu corporativista, por así decirlo, de transformarlo todo en alguna fórmula de consejo, ¿no es cierto? Entonces, se elimina la figura del fiscal nacional, ya no es una persona quien tiene a su cargo la conducción de los procesos acusatorios en el país, sino que se va a crear un consejo encargado de ese rol. Esto ha sido criticado por la Asociación de Fiscales y por distintos expertos. Hay opiniones a favor o en contra, pero eso es sustantivamente lo aprobado en la convención. En el caso de la Defensoría Penal Pública, que es una institución que uno podría entender que está funcionando de manera adecuada, también hay cambios y hay cambios bastante profundos. Se elimina toda la participación de abogados licitados privados en el proceso de defensa
y se transforma el aparato completo de la Defensoría Penal en un organismo público. Esto va a ser un cambio muy sustantivo a cómo está operando hoy día ese organismo. Aquí quiero una frase, digamos, que es un dicho americano, que es if it's not broken, don't fix it. O sea, si no está roto, no lo arregles, no lo repares, porque está funcionando bien. Y yo creo que ese es el caso de estos dos órganos que pueden tener mejoras, pero este tipo de cambios tan copernicanos hay que mirarlos con cuidado. Y lo otro que se aprobó también, curiosamente, en la Comisión de Justicia, no lo sé por qué, es la propuesta de Banco Central Autónomo, que también ha sido objeto de muchísimas críticas, porque la autonomía del Banco Central, la verdad es que no aparece en la propuesta de Banco Central Autónomo. ¿Ya? Un Banco Central que va a estar, que va a tener que coordinarse con el gobierno de turno y al cual se le entregan misiones que van mucho más allá de la política monetaria. Eso diría yo que dentro de las cosas importantes, Hardy. Para el próximo miércoles, Lorenzo, hagamos la siguiente cosa. Entremos nosotros con un resumen de normas de las más importantes que consideramos nosotros que están siendo ya aprobadas. Porque lo que podemos decir antes de despedirnos, anoche el Pleno de la Convención aprobó normas sobre gobiernos comunales, pero rechazó autonomías territoriales indígenas, efectivamente. Sobre el tema de comuna autónoma fue aprobado por 146 convencionales, por tanto casi por todo. Eh, pero esta cosa está muy dinámica día a día, tenemos que irnos despidiendo ya. Sí, estamos con un nuevo formato, efectivamente el primer bloque conversa Soledad Neto con el abogado Fernández y después seguimos nosotros aquí hablando desde Puerto Montt. Lorenzo Miranda, muchas gracias, a los auditores también muchas gracias, que mira, hay que abrigarse, ya se está poniendo helado en estos días. Chao Lorenzo, que estés bien. Un abrazo grande, que estén muy bien todos los auditores del Conquistador. Y tengamos el checklist la semana próxima, ¿te parece? De todas maneras, Hardy. Muchas gracias, Lorenzo. Que esté muy bien, estimados auditores. Nos estamos despidiendo rápidamente porque ya viene música chilena, vienen nuestros auspiciadores. En la tarde viene el Expreso de la Tarde. Tremendo programa hoy día. Que esté muy bien. Chao, hasta luego. Junto a Harvey Nickel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador, siempre